Hola, soy Tony y bienvenido a mi canal. Yo hoy me encuentro aquí en Alzira, que es una ciudad que tuvo bastante importancia en la época de Jaume I, ya que el único puente que cruzaba el río Júcar se encontraba aquí. Luego aparte vamos a visitar también el lugar donde Jaume I murió, que murió en esta ciudad, y luego vamos a compartir también un monasterio que hay actualmente abandonado que se llama el Monasterio de la Murta. Así que no me quiero entretener mucho más y voy a compartir con vosotros mi visita a Alzira. Comenzamos el tour en el casco histórico de Alzira y pegadito a la muralla tenemos aquí esta antigua locomotora de vapor del año 53, que es un tipo de locomotora Mikado para los que entiendan un poco de locomotoras, que es un monumento que hay aquí en Alzira dedicado a las comunicaciones y al progreso. La historia de la ciudad está muy vinculada al río Júcar, que es la que la rodea, porque antiguamente el río Júcar formaba una isla al casco histórico de Alzira, que es lo que estaba amurallado en la Edad Árabe, y luego se hicieron unas modificaciones, como os voy a poner aquí en la imagen, que veis que rodea la ciudad de Alzira el río Júcar. Y en la actualidad ese brazo del río Júcar se quitó para evitar inundaciones, y como este puente que veis que es del año 1917, que es el puente de hierro, antiguamente estaba el puente de San Gregorio, que en 1864 se decidió sustituir por este puente para evitar las inundaciones, ya que tenía unas oberturas muy pequeñas y se decía que las inundaciones provenían de este puente, cosa que se ha visto que no ha sido real, porque hasta el año 87 creo que fue la última gran riada que inundó toda la ciudad, y por eso es bastante peligroso el río Júcar con las inundaciones en la ciudad de Alzira. Encontramos por el camino unos restos de una antigua iglesia, que es la iglesia de Santa María, que es del siglo XIII y en los años 50 fue eliminada, y como vemos aquí que hay unas imágenes, se puede ver cómo era el cruce donde entraba el río Júcar, como os he contado antes, que esto fue luego eliminado para asegurar las inundaciones y el río se ha quedado por allí solo. Como veis en esta placa de aquí que pone Plaza del 30 de diciembre, es una fecha muy importante para la ciudad, ya que ese día del año 1242 el rey Jaime I el Conquistador atacó las murallas de la ciudad para reconquistar la ciudad, y fue así desde entonces, desde que la ciudad es cristiana, y lo recuerdan con esta plaza junto a las murallas por el interior. Y tal lo recuerda este mural, el 27 de julio de 1276 muere en este lugar Jaume I el rey. Bueno, y por aquí por la calle Santa Lucía encontramos también lo que es el MUMA, que es el Museo Municipal de Alzira, el que acoge todas las exposiciones y tiene restos antiguos de la ciudad, y son varios palacios. Y para variar me lo encuentro cerrado porque hasta el 9 de diciembre por el COVID pone que está cerrado. Pues aquí caminando por el centro, entre palacios, como veis que hay varios palacios bonitos. En este edificio azul justo hay en la esquina una plaquita que indica que el Camino de Santiago pasa por aquí. Y luego lo he estado mirando y es el Camino de Santiago de Levante, pasa justo por el centro del casco histórico. Uno de los palacios más importantes es el que alberga actualmente el ayuntamiento de la ciudad, que es de estilo gótico renacentista y es del siglo XVI. Y como veis en la puerta, no se ve mucho, pero está el escudo de la ciudad a piedra grabado. Y pasando el ayuntamiento, como veis al fondo, me encuentro en la parte de atrás de la iglesia de Santa Catalina, que es del siglo XIII. Como veis está aquí el campanar gótico, que está bastante deteriorado, como se ve ahí, que está todo rodeado de vallas por si hay desprendimientos. Y es una iglesia que ahora os voy a enseñar, porque esta es la parte de atrás y vamos ahora a la parte de adelante. Y ya me encuentro en la fachada principal de la iglesia de Santa Catalina, como os he dicho, y estoy ahora en la Plaza de la Constitución, que hay un monumento aquí a la Constitución Española, que es el nombre que se le cambió a esta plaza porque antes era la Plaza Santa Catalina. Y como veis hay aquí una fuente y es una plaza muy bonita con los edificios y monumentos que tiene. Ahora os voy a ir enseñando más cositas. Como veis en la misma plaza hay edificios que son espectaculares de lo bonitos que son, que también están en rehabilitación porque están con vallas, pero muy bonito. Y luego tenéis aquí
un monumento en conmemoración de la muerte de Jaume I, como os he comentado antes, que era el lugar. Aquí en la Plaza de la Constitución hay un monumento que también recuerda la muerte del rey. Y aquí, entre más palacios, me encuentro justo ahora una cosa muy curiosa, y es esto, que es un monumento a los perros y gatos abandonados y a los dueños que los cuidan. Y ahora en la avenida Santos Patronos, lo que era el meandro del río Júcar, y rodeaba el casco histórico haciéndolo una isla. Y actualmente ha desaparecido el meandro y se ha convertido en una gran avenida, y ahí donde veis son los restos del puente de San Bernat del siglo XIII, que ahora está desaparecido. Una vez hemos salido de lo que era la zona de las murallas, ya nos encontramos en la Plaza Mayor, que es el centro de ocio cultural, de compras de la ciudad, donde todo el mundo viene. Pues hay parques, hay zonas que podéis visitar, y es un bonito sitio para tomarte algo y descansar un poquito. Uno de los mejores puntos para observar la muralla árabe es este lugar que estoy ahora, que se llama el Parque de Arabia Saudí, y su nombre viene dado en agradecimiento de la ciudad al pueblo de Arabia Saudí por la ayuda que les hizo en las inundaciones de octubre del año 82. Y es este parquecito que estoy aquí ahora mismo. Y me encuentro ahora en una de las últimas paradas aquí en Alcira, que es el santuario de la Señora de Yuc, que es la patrona de la ciudad de Alcira. Y está aquí elevada en un monte, y ahora os voy a enseñar las vistas de toda la ciudad. Bueno, ya estamos por el paraje de la Murta. Acabamos de aparcar, está a 15 minutos en coche el parking de la ciudad de Alcira. Y luego del parking hay que andar, hay que pasar unas vallas, que es un control, que también lo cierran por horarios. Y luego andando hay que andar un poquito por este camino, como veis, para llegar hasta el monasterio abandonado. Así que hay que seguir andando. Pues ya se ve por aquí a mis espaldas el monasterio, y deciros que fue fundado en 1538 por Fray Donato, que fue quien vino aquí huyendo de África con sus ermitaños, vino a fundar este monasterio. Y aquí veis, se ve el puente de Felipe II, que fue quien pagó la construcción de este puente, porque también vino aquí Felipe II. Bueno, pues llegamos cruzando el puente de Felipe II y está todo apuntalado, como veis por ahí, que se cae. Y de las cosas que reseñar está el escudo de la familia Vic, que es una de las que se quedaron en una época el monasterio, que se ve todo por ahí, todas las ruinas. Pero aquí me pone que está prohibido el paso. Estaba claro que no íbamos a entrar porque se caerán piedras o lo que sea. Pero bueno, vamos a mostrar todo lo que se pueda por aquí. Bueno, aquí se ve parte del conjunto, que estaba el claustro ahí enfrente, y ahora tomaré imágenes desde arriba, que se verá más claro. Bueno, pues aquí se puede ver cómo estaba el claustro, es este cuadrado, y luego esto está más conservado, pero aún así esto está demasiado en ruinas. Yo me lo imaginaba un poquito más conservado. Bueno, pues por aquí también hay una capilla de la Mare de Déu, que pone que hay una capillita aquí que podéis ver, que está una imagen de la Virgen aquí en el complejo, porque esto era un monasterio, entonces hay varias iglesias y varios sitios. Y por aquí hay un parquecito muy bonito. En el siglo XIV se le dio permiso a los jerónimos para volver a fundar el monasterio, y vinieron aquí personajes como Felipe II, como os he comentado antes, o San Vicente Ferrer, hasta el año 1835, que esto, con la desamortización, pasó a manos privadas, dejando al final el monasterio abandonado a su suerte, como lo estáis viendo ahora. Y por aquí, como veis ahí detrás, hay una ruta también senderista, que es una ruta muy bonita para hacer en familia, que es la Creu del Cardenal, que está arriba en la montaña. Y por aquí, como veis, está la parte de abajo del monasterio, que es bastante bonito. Y espero que comentéis, le deis me gusta, y si no estáis suscritos, como lo digo siempre, por favor suscribiros para no perderos nada del contenido del canal, que voy a seguir subiendo vídeos
de más sitios y cosas curiosas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura.